Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Mi nombre es Mari Carmen Díaz y hoy seguimos con una nueva sesión de Edificando a los Santos. Y vamos a ver hoy Hechos 6. Y comienza así. Bueno, antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos las gracias por esta tu palabra. Esta palabra tuya maravillosa, llena de sabiduría, de enseñanza para nuestras vidas, Señor. Sé tú hablándonos a través de este capítulo 6, Señor, permítenos entender lo que tú nos quieres decir a través de él. Sé tú hablando a través de mi boca, Señor. Edifícame primeramente a mí y a todos los que van a escuchar. Señor, esta tu palabra, que seas tú edificándonos, Señor, porque toda tu palabra siempre tiene algo que enseñarnos. Permítenos leerla y entenderla con el Espíritu, Padre. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y así comienza el capítulo 6, en el versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En este primer versículo observamos muchas cosas. Primero, al principio del versículo dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. La iglesia primitiva estaba en un franco crecimiento, venían en un crecimiento importante. Ellos estaban muy organizados, tanto así que ellos sabían para esa época cuántos eran los que participaban de la iglesia, los que eran salvos. En ese momento se estima de que eran aproximadamente unas 25,000 personas. Y ellos sabían cuántos eran porque ellos se reunían en momentos específicos, en lugares específicos, y ellos tenían el control, estaban muy bien organizados. En ese momento se presenta una situación, vemos una situación aquí en Hechos 6, que ya viene desde Hechos 5. Esta iglesia, en la medida que empieza a crecer, eso trajo también como consecuencia conflictos internos dentro de la iglesia. Y ya vemos, por ejemplo, en Hechos 5, vimos el caso de Ananías y Zafira, y ahorita en Hechos 6 nos conseguimos con otro caso de división, y el éxito del manejo de los apóstoles fue lo que permitió que la iglesia siguiera creciendo y no que se fracturara por estos eventos. ¿Ok? Entonces, aquí nos conseguimos con dos grupos. Estamos hablando se habla de los griegos y de los hebreos. Los hebreos eran los que estaban más abocados, eran básicamente los judíos que estaban abocados a la cultura judía y eran casi todos de Judea. Y los griegos eran los que estaban más abocados a la cultura, eran judíos también, pero abocados a la cultura griega y venían de la diáspora, es decir, los que venían de todas partes del imperio romano. A pesar de que eran dos grupos que estaban como bien separados e identificados el uno del otro, tenían en común el mismo evangelio, eran cristianos y eran seguidores de Cristo. Pero se hace aquí la diferencia. De hecho, los hebreos consideraban que los griegos eran pocos santos, no eran tan santos, y los griegos consideraban que los hebreos se consideraban ellos más santos. Entonces vemos como a pesar de que tenían la raíz común, que era el evangelio de Cristo, vemos como aquí se presenta una pequeña división que es utilizada por el enemigo para tratar de crear una división en la iglesia. Cuando vemos aquí que dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Ok? Después vamos al versículo 2, del versículo 2 al 4, en donde nos dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Importante aquí que veamos algo. A pesar de que se estaba presentando una situación aquí de diferencia, los apóstoles tomaron la mejor decisión que podían tomar. Ellos decidieron, con la guía del Espíritu Santo, decidieron convocar al pueblo para decirle: busquemos a 7 personas con estas características. Aquí las vimos, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este tema. Porque ellos sabían que lo primordial y lo que había permitido el crecimiento de la iglesia primitiva era precisamente que los apóstoles se habían dedicado a la palabra de Dios. Entonces, si ellos se hubieran dejado de lado la palabra de Dios para dedicarse a atender esta problemática, hubiese traído como consecuencia que se frenara el problema, o se frenara el crecimiento de la iglesia, o que la iglesia se dividiera. Entonces aquí vemos qué importante es entender en estos casos. Lo mismo lo veo yo, por ejemplo, en las congregaciones. De repente en las congregaciones pequeñas, cuando están comenzando, en donde los pastores se tienen que dedicar a muchas cosas, pero es necesario que cuando las congregaciones van creciendo, hayan personas que se encarguen de cada uno de los ministerios y cada una de las áreas, y siempre la cabeza de la iglesia, el pastor o el grupo de pastores, se dedique a la tarea principal, que es llevar la palabra y la oración. Esto es importante hacerlo porque esto fue lo que permitió el crecimiento de la iglesia primitiva, el hecho de que ellos no soltaran lo más importante, que era la palabra y la oración, y se dedicaran no solo ellos a crecer, sino a llevar la palabra para que la iglesia siguiera creciendo. Entonces, aquí vemos cómo ellos plantean, los apóstoles les plantean la posibilidad de contratar o de buscar 7 personas que se dedicaran al ministerio. Se dice que se creían que eran 7 personas porque quería que se dedicara una cada día de la semana. ¿Ok? Algunos comentaristas dicen eso, y ellos estaban estableciendo cuáles eran las condiciones de los que debían cumplir las personas que fuesen elegidas para desarrollar ese ministerio. ¿Ok? Luego seguimos de los versículos 5 al 7 y nos dice: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense qué importante es aquí el hecho de que vemos de que ellos plantearon una propuesta y fue aceptada por los discípulos. Esto habla, obviamente, que tenían la dirección del Espíritu Santo. Ellos fueron direccionados por el Espíritu Santo a convocar a estas personas para que los ayudaran. Dicen los comentaristas que estos nombres de las personas que fueron seleccionados son nombres griegos, es decir, como la necesidad era de la parte griega, eran de los griegos, ellos decidieron que fueron ellos mismos los que presentaran a los candidatos para que fueran ellos los que resolvieran el problema que se les estaba presentando en la comunidad de ellos. Y los hebreos, que era el otro grupo, pues aceptaron. Esto fue parte importante para que no se creara una división en la iglesia. Fíjense cómo aquí vemos las artimañas del enemigo tratando de separar y de destruir la iglesia. Fíjense dos cosas bien importantes. ¿Qué era lo que quería el enemigo? El enemigo quería utilizar esa división natural que había entre griegos y hebreos, que a pesar de que tenían una raíz común del cristianismo, tenían culturas distintas, la quiso utilizar para causar una división en la iglesia. Pero fíjense qué inteligente fue y qué dirección tan grande tenía el Espíritu Santo en ellos para que eso no causara una división en la iglesia primitiva, sino que cada una de las partes puso de su parte para que este problema se pudiese solucionar de la mejor manera. Entonces vemos, por ejemplo, que los griegos plantearon la situación
de lo que les estaban pasando sin causar de ello un problema, solamente como su inquietud de que efectivamente estaban pasando por esa situación y confiaron en que los apóstoles iban a solucionar el problema. Por el otro lado, los hebreos estuvieron de acuerdo en que efectivamente era un problema y que tenía que ser atendido y confiaron en que fueran los apóstoles los que resolvieran la situación. Por el otro lado, los apóstoles fueron sabios resolviendo el tema, no alejándose de su prioridad, que era la palabra, sino convocando gente con ciertas características, como ya les hablé, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encargaran de esta obra que era importante para ellos, que era atender a la viuda o la distribución de la alimentación diaria de las viudas, en este caso la parte de los griegos. Y las 7 personas que fueron seleccionadas, que aceptaron formar parte de este equipo y trabajar en esa labor. Fíjense que aquí habla de, ellos seleccionaron, ellos propusieron los candidatos y hablan de que los apóstoles oraron y impusieron manos. Asumimos que cuando ellos oraron estaban pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Efectivamente esas eran las personas, y cuando imponen manos no le estaban imponiendo manos como para pasarle el poder. Ellos le estaban imponiendo las manos como un símbolo para hacerles saber a ellos que ellos iban a ser parte de su comunidad, que iban a trabajar en conjunto, que iban a ser parte de su equipo y que iban a trabajar por un mismo fin, que era llevar la palabra del Señor, los apóstoles directamente a través de llevar la palabra, y ellos supliendo las necesidades de las viudas, que para ellos todo lo que eran las necesidades de su comunidad era importante. Pero la imposición de mano era básicamente para hacerles saber a ellos que ellos iban a ser parte de su equipo importante y parte del ministerio, que iban a trabajar en conjunto con ellos. Entonces, aquí vemos cómo la estrategia de Satanás falla en las dos oportunidades. Primero, porque no logró que los apóstoles dejaran su función principal, que era predicar la palabra. Y lo segundo, no logró que se diera la división de la iglesia, que parecía que efectivamente había muchas posibilidades de que se pudiera dar esa división por esa diferencia, si no hubiese sido manejada sabiamente por los apóstoles. Luego vamos a los versículos 8 al 10 y vemos: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas, llamadas de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces aquí vemos a lo largo de la Biblia, a lo largo específicamente del libro de Hechos, vemos cómo el Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo, utilizó a los apóstoles para hacer muchos prodigios y señales. Y aquí vemos también que usa mucho a Esteban, porque Esteban estaba lleno del poder y de la gracia del Señor. Y esto le trajo como consecuencia, obviamente, muchos enemigos, ¿ok? Pero él los podía rebatir a todos porque él tenía una gracia y tenía un favor del Señor y una sabiduría que definitivamente dejaba a los demás sin palabra. Luego nos vamos a los versículos del 11 al 14 y aquí conseguimos: entonces sobornaron para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos y decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aquí vemos, fíjense que como no lo pudieron hacer caer con todo lo que le decían, porque su sabiduría estaba por encima, tuvieron que recurrir a la mentira, tuvieron que recurrir a la falsedad, tuvieron que buscar gente que sobornaron para que dijera que ellos estaban diciendo, y manipular lo que hace el enemigo. De repente ellos sí dijeron, Jesús sí dijo que iba a destruir el templo, pero se estaba refiriendo a él, a su cuerpo, no a un templo. Y cómo utilizan las palabras, así como hace el enemigo con nosotros, cómo utiliza todo lo que nosotros decimos, porque el enemigo también conoce la palabra como la podemos conocer nosotros, incluso hasta mejor
que nosotros y cómo Él utiliza parte de la palabra del Señor y modifica la palabra del Señor para crear mentiras y crear falsedades e inculpar a la gente. Es lo mismo que hicieron con Jesucristo, lo estaban haciendo aquí con Esteban. Y esto también nos dice que los principios fundamentales de la iglesia siempre deben estar basados en la palabra de Dios y no en lo que establezca la cultura popular, el pueblo. Porque fíjense que al igual que Jesús, el mismo pueblo que en un principio le gritó Hosana, después lo mandó a crucificar. Y aquí vemos cómo el mismo pueblo que apoyaba a los apóstoles, después fueron los mismos que inculparon a Esteban para que lo apedreara. Entonces, esto nos habla de que efectivamente la única base que debe tener siempre la iglesia no debe ser la cultura popular, no debe ser lo que diga la mayoría, debe ser lo que establezca la palabra del Señor. Y luego en el versículo 15 conseguimos entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aquí están hablando, dicen que de hecho el rostro en ese momento de Esteban era semejante al rostro que tenía Moisés cuando estuvo el encuentro con el Señor. Cuando hablan de un rostro de ángel, se refiere a que tenía él tanta paz en ese momento, él tenía tanta tranquilidad, aunque sabía que estaba metido en tremendo problema. Él tenía tanta paz, él reflejaba tanta calma, y que era lo que le daba esa calma y esa paz, esa comunión que él tenía con el Señor. Ese saber en quién estaba creyendo él, el saber que el Señor era el que lo respaldaba, el saber que si le pasaba algo, a dónde iba a ir él. Eso hacía que la gente en ese momento viera un rostro como de ángel. No sé qué era lo que estaba viendo, así sería la cara, el nivel de paz y de tranquilidad que podía tener Esteban en esa situación, que hizo que la gente viera el rostro como de un ángel. Esto nos debe llamar a nosotros la atención, porque ¿qué es lo que quiere el Señor para nosotros? El Señor quiere que nosotros en momentos de dificultades tengamos ese rostro de ángel, y ese rostro de ángel no es más sino mostrar: yo estoy en paz, yo estoy tranquila, porque yo sé quién he creído, yo sé las promesas que el Señor tiene para mí, yo sé lo que el Señor ha dicho en mi palabra, yo sé quién es el que me defiende. Él quiere que tengamos esa paz y esa tranquilidad, esa paz en medio de la tormenta, esa paz en medio de la angustia, esa paz en medio de las preocupaciones, que nosotros, el mundo pueda ver en nosotros y que nos diga: ¿por qué si tú estás pasando por esa situación tan difícil, estás tan tranquila y tienes tanta paz? Esa es la paz que da el Señor, esa es la paz de saber que tenemos un Dios todopoderoso que nos sustenta, que nos sostiene, que nos levanta, que no nos abandona, que nos dice que todo lo que pasemos va a ser para bien, que Él siempre está pendiente de nosotros, que nunca nos abandona. Esa es la paz que nosotros debemos tener. La misma paz que Esteban mostró aquí ante el concilio es la paz con la que nosotros debemos vivir. Pero esa paz solo la obtenemos a través de la comunión que tenemos con el Señor. Y esa comunión solamente la podemos tener cuando estamos llenos de su Espíritu Santo. Entonces yo les invito a todas las personas que aún no han recibido al Señor, que no tienen esa comunión con el Señor, porque no han desarrollado una relación directa con el Señor. Esa paz no te la da el dinero, esa paz no te la da el mundo, esa paz no te la dan las cosas materiales, esa paz solamente te la puede dar el Señor, y te la puede dar el Señor a través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y eso es algo tan sencillo como una oración en donde tú le entregas tu corazón al Señor y le dices al Señor: si quieres, repítela después de mí. Si tú nunca has hecho esa oración, si tú nunca has recibido al Señor, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si quieres, repite esta oración creyendo que el Señor te va a levantar y te va a sostener. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos, Señor, por todas esas personas que no tienen una comunión contigo. Y les pido a ustedes que repitan: Señor Jesús, te recibimos en nuestro corazón. Aceptamos que tú eres nuestro Señor y que tú eres nuestro Salvador. Que tu muerte en esa cruz también fue válida para mí. Que tú me rescataste, tú me quieres perdonar de todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y el Cordero.
Si usted hizo esa sencilla oración, aquí no hay nada mágico, es solamente rendirle el corazón a Dios. Si usted hizo esa sencilla oración, pues hoy hay fiesta en los cielos, porque no solo su nombre está inscrito en el libro de vida que tiene el Padre, sino que hay fiesta en los cielos porque el Espíritu Santo va a venir a morar dentro de usted, va a ser depositado en usted, y ese Espíritu Santo es el que le va a permitir trabajar en esa comunión con el Padre para que pueda recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así como Esteban pudo reflejar una cara de ángel, nosotros podamos reflejar esa cara de ángel, que vayamos por el mundo y que la gente quiera saber qué es lo que nosotros tenemos, que nada nos perturba, nada nos molesta, nada nos roba la paz, sino vivimos con una tranquilidad de saber en quién hemos creído. Gracias, Señor, por tus promesas, por tu palabra, Señor, porque tú nunca cambias, Señor. Somos nosotros los que nos alejamos de ti, somos nosotros los que cambiamos, somos nosotros los que pecamos y nos alejamos de tu presencia. Tú nunca nos abandonas, Señor. Tus promesas son sí y son amén, y están todas aquí escritas, todas y cada una. Yo te pido, Señor, que tú nos permitas entender tu palabra, comprender tus promesas, vivir tu palabra, para que podamos vivir con esa cara de ángel, con esa cara de paz, de tranquilidad, que podamos reflejarle al mundo esa paz que solamente tú sabes dar, ese gozo que solamente viene de ti, Señor. Esas promesas maravillosas tuyas de que no importa dónde estemos pasando, así pasemos por valles de sombra de muerte, tú siempre nos sacarás de allí. Tú siempre tienes algo mejor para nosotros, Padre. Te damos las gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por tu presencia en nuestras vidas, y te pido, Señor, que todo aquel que no te conozca y no disfruta de la experiencia de tenerte en su vida, Señor, que tú le doblegues su corazón y lo traigas delante de ti para que pueda disfrutar de esa verdadera paz. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.